¿Quién es realmente Tom Ford? ¿Un diseñador o un arquitecto del deseo? ¿Un genio silencioso o el hombre que entendió el poder mejor que nadie en la moda? Para el público, Tom Ford fue el salvador de Gucci, el creador de una estética sexy, pulida, provocadora. El hombre que convirtió la ropa en una declaración de poder. Pero detrás de los trajes perfectamente cortados, detrás de las campañas que escandalizaron al mundo, existía otra historia, más íntima, más oscura, más solitaria. Tom Ford nunca gritó, nunca necesitó escándalos personales, nunca explicó demasiado. Su arma fue siempre el control absoluto, control de la imagen, control del deseo, control del silencio. Mientras la industria celebraba cifras récord y aplausos interminables, él entendía algo que pocos se atrevían a admitir. La moda no vende ropa, vende fantasías, vende poder, vende cuerpos que nadie puede tocar y vidas que nadie puede vivir. Rescató a Gucci del abismo y cuando ya no pudo controlar el relato, fue expulsado de su propio imperio. Creó una marca con su nombre y al mismo tiempo construyó un muro alrededor de su vida privada. Amó profundamente y perdió al único hombre que lo anclaba al mundo real. Esta no es la historia de un diseñador exitoso. Es la historia de un hombre que convirtió su sensibilidad en una máquina perfecta y pagó el precio en silencio. Tom Ford no solo redefinió la moda de los años 90 y 2000, redefinió cómo el poder puede vestirse y cómo la soledad puede ocultarse detrás de la perfección. La pregunta es simple, pero la respuesta no lo es. ¿Fue Tom Ford libre alguna vez? ¿O solo aprendió a controlar todo aquello que nunca pudo sentir? Tom Ford nació en 1961, en Austin, Texas, sino en un entorno conservador, estructurado, donde las normas estaban claras y las diferencias se miraban con sospecha. Desde pequeño, Tom entendió algo esencial. No encajaba, no era ruidoso, no era agresivo, no competía por atención, observaba. Mientras otros niños buscaban aprobación, él estudiaba el espacio, las personas, los gestos. Aprendió pronto que el mundo funcionaba bajo reglas invisibles y que quien las comprendía podía moverse sin ser visto. Texas, en los años 60 y 70, no era un lugar amable para la ambigüedad. La masculinidad tenía una forma definida, rígida, casi obligatoria. Y Tom Ford, aunque nunca fue explícito en su rebeldía, sentía la presión constante de ocultar partes de sí mismo para sobrevivir. Ese ambiente no lo volvió escandaloso, lo volvió preciso. La disciplina, el orden y el control que más tarde definirían su trabajo no nacieron del lujo, sino de la necesidad de protegerse. En un mundo donde mostrar demasiado podía ser peligroso, Tom aprendió a editar su identidad. Estudió en Parsons School of Design, atraído por la idea de construir espacios donde cada línea tuviera un propósito. Para él, la arquitectura no era solo forma, era poder, era decidir cómo alguien se movía, qué veía, qué sentía. Aunque más tarde se inclinó hacia la moda, esa formación nunca lo abandonó. Sus colecciones siempre tendrían una lógica estructural. Nada quedaba al azar. Cada botón, cada corte, cada campaña respondía a una visión total. Tom Ford no diseñaba ropa, diseñaba escenarios. Desde joven, también mostró una fascinación profunda por el cine, las películas clásicas de Hollywood, los silencios largos, los personajes contenidos pero cargados de tensión emocional, se convirtieron en su refugio. Allí descubrió algo clave. El deseo no necesita ser explícito para ser poderoso. A veces, lo que no se muestra es lo que más domina la mente. Esa idea se convertiría en el núcleo de su estética. A diferencia de otros diseñadores que romantizaban la creatividad caótica, Tom Ford creció creyendo que la emoción debía ser controlada, encuadrada, dirigida. Para él, el exceso sin estructura era ruido, y el ruido siempre era peligroso. Durante sus años formativos, no fue una estrella, no fue el alumno más ruidoso, no fue el más celebrado, pero sí fue el que entendió algo antes que los demás. La imagen lo es todo, y quien controla la imagen, controla el relato. Mientras muchos buscaban expresarse, Tom aprendía a editar, a reducir, a eliminar lo innecesario.
Ese rasgo marcaría su carácter para siempre. En entrevistas posteriores, Ford sería conocido por su tono contenido, casi frío, pero quienes lo conocieron de cerca sabían que esa frialdad era una armadura, una forma de mantener a raya un mundo que, desde pequeño, le había enseñado que la exposición tiene consecuencias. También hay que entender el contexto cultural. Estados Unidos vivía cambios profundos, pero aún no estaba preparado para ciertos discursos. Ser diferente implicaba riesgo, y Tom Ford eligió la estrategia más efectiva: pasar desapercibido mientras aprendía a dominar el sistema desde dentro. No gritó su identidad, la convirtió en método. Ese método se basaba en 3 pilares: disciplina visual, control emocional y obsesión por la coherencia. Nada de esto nació en Gucci. Nada de esto fue improvisado. Cuando años más tarde Tom Ford redefiniera la sensualidad en la moda, muchos creerían que se trataba de provocación pura. Pero en realidad, era el resultado de décadas de observación silenciosa, de entender cómo funciona el deseo cuando se lo encierra en una estructura perfecta. El niño que creció sintiéndose fuera de lugar en Texas no quería destruir el sistema, quería dominarlo, y lo haría usando las mismas armas que aprendió desde joven: silencio, precisión y control absoluto. Antes de ser un icono, antes de ser un nombre, antes de ser una marca, Tom Ford ya había decidido algo esencial. Si el mundo exigía máscaras, él elegiría la más poderosa de todas. Cuando Tom Ford llegó a Nueva York, no llegó con una visión clara de convertirse en una estrella. Llegó con una necesidad más básica: entender el sistema. Parsons School of Design no era un lugar fácil para alguien como él. Rodeado de personalidades explosivas, egos creativos y discursos grandilocuentes sobre arte y libertad, Tom Ford se movía en silencio. Observaba quién hablaba más, quién era escuchado, quién tenía talento y quién tenía poder. Y pronto entendió una verdad incómoda. En la moda, el talento por sí solo no basta. La industria premia a quien sabe leer la habitación. Sus primeros pasos profesionales no fueron glamorosos. Trabajó para Cathy Hardwick, una diseñadora estadounidense conocida por su enfoque clásico y poco arriesgado. Para muchos jóvenes creativos, ese puesto habría sido frustrante. Para Tom Ford, fue una escuela. Allí aprendió algo fundamental: cómo funciona la producción real, cómo se toman decisiones comerciales, cómo se negocia entre creatividad y mercado. Mientras otros se quejaban de la falta de libertad, él aprendía a operar dentro de los límites. Más tarde pasó por Perry Ellis, una marca más visible, pero aún lejos del centro de poder de la moda global. Tampoco brilló. No fue portada de revistas, no fue celebrado como el nuevo talento. Y, sin embargo, algo estaba ocurriendo bajo la superficie. Tom Ford estaba acumulando información. En esos años, la moda estadounidense vivía una identidad confusa. Europa marcaba el ritmo. París y Milán dictaban las reglas. Y en ese contexto, Tom comprendió que si quería ascender, tendría que salir del escenario secundario. Italia lo llamaba, no por romanticismo, por estrategia. Cuando aceptó el puesto en Gucci, a principios de los años 90, no llegó como director creativo, llegó como diseñador de Pret a Porter femenino, un rol intermedio, sin control total, sin poder real. Gucci, en ese momento, no era el imperio que el mundo recuerda, era una marca desgastada, atrapada en su propio pasado, luchando por mantener relevancia. Para muchos, entrar en Gucci era un riesgo. Para Tom Ford, era una oportunidad perfecta. Porque las marcas en crisis tienen algo que las marcas exitosas no permiten: espacio para cambiar las reglas. En sus primeros años en Gucci, Ford no intentó imponer su visión de inmediato. No chocó frontalmente con la tradición. No provocó escándalos internos. Observó, analizó archivos, estudió el ADN de la marca y, sobre todo, entendió que había fallado. Gucci había perdido claridad, había perdido deseo, había perdido narrativa. Y Tom Ford sabía que la moda, sin narrativa, es solo tela. Poco a poco, comenzó a influir. Ajustó siluetas, introdujo una sensualidad más pulida. Eliminó el exceso. No gritaba revolución, pero la estaba construyendo pieza por pieza. En 1994,
Cuando fue nombrado director creativo, el escenario estaba listo. No fue un ascenso meteórico, fue el resultado de años de posicionamiento silencioso. Cuando llegó el momento, Tom Ford ya conocía cada rincón de la casa Gucci, y entonces hizo algo que nadie esperaba. No miró al pasado glorioso de la marca, miró al deseo contemporáneo. Ford entendió que los años 90 pedían otra cosa: menos nostalgia, más poder, más cuerpo, más tensión sexual. Mientras otras casas apostaban por el romanticismo o la tradición, él decidió apostar por lo que muchos temían tocar: el deseo explícito, pero controlado. No era vulgaridad, no era provocación vacía, era una estética calculada hasta el último milímetro. Cada colección era una declaración. Cada campaña, un mensaje claro. Gucci no pedía permiso. Gucci dominaba la mirada. Y detrás de todo, estaba Tom Ford, invisible para el público, pero omnipresente en la imagen. Ese periodo marcó una transformación interna. El joven observador había dejado de aprender. Ahora estaba aplicando, y lo hacía con una frialdad estratégica que desconcertaba a colegas y ejecutivos. No buscaba aprobación, buscaba control. Lo que muchos no entendieron en ese momento es que Tom Ford no estaba simplemente diseñando ropa, estaba redefiniendo cómo una marca podía ejercer poder cultural, cómo podía imponer deseo, cómo podía convertirse en conversación obligatoria. Y aún así, algo permanecía intacto: su distancia emocional. Nunca se mostró eufórico, nunca celebró en exceso, nunca perdió el control, porque incluso en su ascenso, Tom Ford sabía que el sistema que te eleva también puede expulsarte. Y por eso, mientras el mundo comenzaba a notar su talento, él ya estaba preparando el siguiente movimiento. La verdadera revolución apenas comenzaba. Para entender el impacto real de Tom Ford, primero hay que mirar con honestidad a la casa que heredó. Antes de ser sinónimo de deseo, poder y provocación, Gucci era una marca perdida en su propio nombre. Durante las décadas posteriores a su fundación, Gucci había construido prestigio, pero también un problema profundo: la sobreexplotación. El logotipo aparecía en todas partes. Los productos se multiplicaban sin control. Las licencias se otorgaban sin una visión clara. Y poco a poco, el lujo se volvió confuso. Gucci seguía siendo reconocible, pero ya no era deseable. En los años 80 y principios de los 90, la marca se encontraba atrapada entre su pasado glorioso y un presente sin dirección. No sabía si debía ser clásica o moderna, exclusiva o masiva, elegante o comercial. Esa falta de identidad era su mayor debilidad. A nivel interno, la situación era aún más frágil. Conflictos familiares, luchas de poder y decisiones empresariales contradictorias habían erosionado la estructura de la empresa. La visión creativa se diluía entre intereses financieros y disputas personales. Gucci no carecía de historia, carecía de liderazgo creativo. Mientras otras casas europeas apostaban por una identidad clara y contundente, Gucci intentaba complacer a todos. Y en moda, complacer a todos significa no seducir a nadie. Las colecciones eran inconsistentes. Las campañas no dejaban huella. El consumidor ya no sabía qué representaba realmente la marca. Y cuando una casa de lujo pierde su narrativa, pierde su autoridad cultural. A comienzos de los 90, Gucci estaba al borde del colapso financiero. Las ventas caían, la reputación se erosionaba. Para muchos analistas, la marca era un símbolo de cómo una casa histórica podía destruirse desde dentro. Y fue precisamente en ese contexto donde apareció Tom Ford, no como un salvador anunciado, no como una estrella mediática, sino como un observador silencioso dentro de una estructura rota. Lo que Ford vio fue algo que otros no supieron interpretar. No vio una marca muerta, vio una marca vacía. Y una marca vacía, si se reconstruye correctamente, puede ser moldeada desde cero. Gucci tenía un nombre fuerte. Tenía reconocimiento global, pero no tenía una voz contemporánea. Eso era una oportunidad única. Antes de introducir su estética, Tom Ford comprendió que el problema no era solo visual, era psicológico. Gucci había dejado de provocar deseo porque había dejado de generar tensión. Todo era predecible, todo era seguro, todo era correcto. Y la corrección, en moda,
es mortal. Ford entendió que la marca necesitaba un shock, no un cambio gradual, un corte limpio con el pasado inmediato, algo que obligara al público a volver a mirar. Pero ese shock debía estar cuidadosamente calculado. Demasiada provocación podría destruir lo poco que quedaba. Muy poca, y la marca seguiría siendo irrelevante. El equilibrio era delicado, y Ford era el hombre adecuado para caminar esa línea. Antes de que su nombre apareciera en titulares, Tom Ford pasó tiempo reconstruyendo la lógica interna de Gucci. Simplificó procesos, redujo ruido visual, eliminó redundancias. Cada decisión respondía a una idea central: recuperar el control de la imagen. Mientras el mundo aún veía a Gucci como una marca en decadencia, internamente se estaba gestando una transformación radical, no basada en nostalgia, sino en deseo contemporáneo. No en tradición, sino en poder. Gucci, antes de Tom Ford, no necesitaba más productos. Necesitaba una narrativa que lo hiciera peligroso otra vez. Y eso es lo que estaba a punto de ocurrir. Porque cuando una marca histórica se encuentra en su punto más bajo, el cambio que viene después no suele ser sutil. Suele ser extremo. Suele dividir opiniones. Y suele redefinir una era. Todo estaba listo. El escenario estaba preparado. La industria aún no lo sabía. Pero Gucci estaba a segundos de dejar de pedir atención y comenzar a exigirla. Cuando Tom Ford tomó el control creativo de Gucci, no pidió tiempo, pidió autoridad. Lo primero que hizo no fue diseñar más, fue eliminar. Eliminó ruido, eliminó nostalgia malentendida. Eliminó la idea de que Gucci debía gustar a todos. Ford entendía algo que la industria había olvidado. El lujo no se construye desde la aprobación, sino desde la tensión. A mediados de los años 90, el mundo estaba cambiando. El minimalismo dominaba. La moda hablaba de sobriedad, de limpieza, de neutralidad. Tom Ford decidió ir en dirección opuesta. No porque fuera rebelde, sino porque era estratégico. Su Gucci no iba a ser tímido. Iba a ser peligroso. Las primeras colecciones sorprendieron. Siluetas ajustadas, terciopelos profundos, camisas abiertas hasta el límite, pantalones de tiro bajo que desafiaban la comodidad. No había disculpas, no había ironía, era deseo frontal, pero ejecutado con una precisión casi quirúrgica. Ford no estaba sexualizando el cuerpo por provocación, estaba reclamando el poder del cuerpo. Y luego vinieron las campañas, imágenes pulidas hasta la obsesión, iluminación cinematográfica, modelos que no sonreían, miradas que no pedían aprobación, la exigían. El mensaje era claro. Gucci no quería agradar, quería dominar. En una industria acostumbrada a códigos implícitos, Tom Ford hizo lo impensable. Volvió explícito el deseo, pero sin perder elegancia. La sensualidad dejó de ser insinuación tímida y se convirtió en lenguaje principal. El resultado fue inmediato. Las ventas se dispararon. La conversación regresó. Gucci volvió a importar, pero más importante aún, Gucci volvió a ser deseado. Lo que pocos entendieron al principio es que esta transformación no era solo estética, era estructural. Tom Ford trabajaba en conjunto con Domenico De Sole, el CEO, formando una alianza rara pero poderosa. Creatividad absoluta respaldada por una estrategia empresarial sólida. Mientras otros diseñadores luchaban con ejecutivos, Ford y De Sole construían un imperio. Gucci pasó de ser una marca en decadencia a convertirse en el centro de la moda global. Otras casas observaron, copiaron, intentaron replicar la fórmula, pero había algo irrepetible en el enfoque de Ford. Su obsesión por el control total. Nada salía al mundo sin pasar por su mirada, nada se improvisaba, nada quedaba al azar. Cada desfile era una narrativa cerrada. Cada temporada tenía un mensaje claro, y ese mensaje siempre giraba en torno a una idea central. El lujo es poder, y el poder es atractivo. Ford no hablaba de empoderamiento, lo mostraba. La moda masculina cambió bajo su influencia. Los hombres volvieron a ser sensuales sin pedir permiso. Los trajes dejaron de ser armaduras rígidas y se convirtieron en extensiones del cuerpo. La feminidad, por su parte, dejó de ser frágil y se volvió dominante. Gucci ya no vestía personas, vestía actitudes. La crítica estaba dividida.
Algunos hablaban de exceso, otros de vulgaridad, pero incluso los detractores tenían que admitir una cosa: Gucci había vuelto a ser relevante. Y en moda, la relevancia es la moneda más valiosa. Tom Ford no respondía a las críticas. No se justificaba, no explicaba, porque no necesitaba hacerlo. El público entendía el mensaje sin palabras y el mercado lo confirmaba con cifras. En pocos años, Gucci pasó de generar pérdidas a convertirse en una de las casas más rentables del mundo. El grupo que la respaldaba crecía, la influencia se expandía, y Tom Ford se consolidaba como algo más que un diseñador. Era un arquitecto cultural. Sin embargo, mientras el éxito se multiplicaba, también lo hacía algo más silencioso: el ego institucional. Gucci ya no era solo una marca, era un territorio de poder. Y donde hay poder, hay conflicto. Ford lo sabía, siempre lo supo. Su necesidad de control absoluto, que había sido clave para salvar la marca, comenzaba a incomodar a quienes querían participar de ese poder. Ejecutivos, accionistas, conglomerados, todos querían una parte del imperio que él había ayudado a construir. Y Tom Ford no compartía fácilmente. Su visión no era negociable, su estética no era flexible, su narrativa no admitía interferencias. Para él, Gucci debía hablar con una sola voz, y esa voz era la suya. Mientras el mundo celebraba el renacimiento de la marca, en las capas superiores se acumulaban tensiones, decisiones estratégicas, contratos, autoridad. ¿Quién mandaba realmente? El diseñador que había salvado Gucci comenzaba a convertirse en un problema para quienes querían controlar la estructura sin controlar el mensaje. Pero en ese momento, el público solo veía la superficie: glamour, éxito, poder. No percibía las fisuras internas. No sabía que el mismo control que había elevado a Tom Ford estaba a punto de enfrentarlo al sistema que lo había aceptado. Gucci había cambiado para siempre. La moda también. Pero la historia estaba lejos de terminar. Porque cuando alguien redefine las reglas del juego, inevitablemente llega el momento en que el juego intenta recuperar el control. Y lo peor, aún estaba por suceder. El éxito no calmó las tensiones, las afiló. A finales de los años 90, Gucci ya no era solo una casa de moda recuperada. Era un símbolo de poder cultural. Y cuando una marca alcanza ese nivel, deja de pertenecer a una sola persona. Empieza a atraer intereses más grandes, más fríos, más calculadores. Tom Ford había salvado Gucci con una visión clara y una autoridad casi absoluta. Pero precisamente esa autoridad se convirtió en el centro del conflicto. Porque el lujo, cuando se transforma en imperio, deja de tolerar voces únicas. La llegada de grandes grupos financieros cambió el equilibrio. Inversiones millonarias exigían control, previsibilidad, crecimiento constante. El lenguaje de la creatividad empezó a chocar con el lenguaje de los consejos de administración. Tom Ford no era un diseñador tradicional, era un autor. Y los autores no comparten fácilmente el control de su obra. Para Ford, Gucci no era una empresa más, era una narrativa completa. Una historia que debía contarse con coherencia absoluta. Cada campaña, cada desfile, cada producto tenía que responder a una visión central. Interferir en esa visión significaba debilitarla. Los ejecutivos veían otra cosa, veían expansión, veían licencias, veían oportunidades de mercado. La pregunta que flotaba en el aire era simple pero peligrosa. ¿Quién manda realmente cuando la creatividad genera miles de millones? Durante un tiempo, la alianza entre Tom Ford y Domenico De Sole había mantenido el equilibrio. De Sole protegía la visión creativa, Ford garantizaba resultados, pero incluso las alianzas más sólidas se desgastan cuando el poder crece demasiado. Las negociaciones se volvieron más tensas, las decisiones más políticas, la confianza más frágil. Tom Ford comenzó a sentir que su control se erosionaba, no de manera frontal, sino sutil, comentarios, ajustes. Para alguien como él, acostumbrado a la precisión total, cada interferencia era una amenaza. No se trataba de ego, se trataba de coherencia. Ford sabía que el éxito de Gucci dependía de una identidad clara, y temía que, al diluir su autoridad, la marca regresara al mismo caos que casi la había destruido antes.
La tensión llegó a su punto máximo a principios de los años 2000. Los contratos se renegociaban, el control creativo se discutía, y por primera vez, Tom Ford se enfrentaba a una posibilidad impensable: perder la marca que había redefinido. La ironía era brutal. Había rescatado Gucci del colapso. Ahora Gucci podía sobrevivir sin él. Ese fue el momento más delicado de su carrera. Para el público, Tom Ford seguía siendo el rostro del éxito. Para los inversores, empezaba a ser un riesgo. Demasiado poderoso, demasiado independiente, demasiado difícil de controlar. Y el sistema no ama lo que no puede controlar. Ford reaccionó como siempre había reaccionado ante la presión, cerrándose, volviéndose más meticuloso, más firme, más inflexible. Si antes exigía control, ahora lo defendía con uñas y dientes. Pero el terreno había cambiado. Las reglas ya no las dictaba solo el talento. Las conversaciones dejaron de ser creativas, se volvieron legales, contractuales, frías, y en ese lenguaje, la sensibilidad artística tiene poco peso. En 2004, la ruptura se volvió inevitable. Tom Ford y Domenico De Sole abandonaron Gucci Group. No fue una despedida elegante. Fue una separación cargada de silencios, resentimientos y heridas no cerradas. El hombre que había definido la identidad moderna de Gucci salía por la puerta trasera del imperio que había ayudado a construir. Para muchos, fue una traición. Para otros, una decisión empresarial lógica. Para Tom Ford, fue una confirmación de algo que siempre había sabido. El sistema celebra la creatividad solo mientras puede poseerla. Su salida marcó el fin de una era. Gucci continuó. El grupo creció. La marca evolucionó. Pero algo esencial se había roto. La relación entre autor y obra había sido cortada de raíz. Ford no dio grandes declaraciones. No buscó venganza mediática. No explicó su versión en detalle. El silencio volvió a ser su refugio. Pero ese silencio no era derrota. Era repliegue. Porque lejos de Gucci, Tom Ford no estaba acabado. Estaba liberado. Sin contratos que negociar. Sin consejos que convencer. Sin narrativas ajenas que respetar. Había perdido un imperio. Pero había recuperado algo más importante para él: la posibilidad de volver a controlar su historia. El conflicto con Gucci no lo destruyó, lo redefinió. Le enseñó que el poder creativo, cuando se enfrenta al poder financiero, siempre paga un precio, y que la única forma de evitarlo es construir un territorio donde la autoridad no se negocie. Ese territorio estaba a punto de nacer, y llevaría su nombre, porque después de perderlo todo, Tom Ford estaba listo para hacer algo que nunca había hecho antes: crear un mundo donde el control no fuera un privilegio temporal, sino una regla permanente. Cuando Tom Ford dejó Gucci, no dejó la moda, dejó un sistema. Por primera vez en décadas, estaba completamente solo frente a una hoja en blanco, sin herencias que respetar, sin archivos que proteger, sin consejos que negociar. Lo que muchos habrían visto como una caída, para Ford era una oportunidad rara. Construir algo donde el control no fuera una ilusión. En 2005 nació Tom Ford, la marca, no como un gesto de ego, como una declaración de principios. Desde el inicio, Ford dejó claro que su nombre no sería una etiqueta más en el mercado del lujo, sería una visión total, un universo cerrado donde cada detalle, desde el producto hasta la comunicación, respondiera a una sola mente. La primera gran apuesta no fue la ropa, fue el perfume. En un movimiento estratégico brillante, Tom Ford lanzó fragancias que rompían con el lenguaje tradicional del sector. Nombres provocadores, composiciones intensas, campañas cargadas de erotismo. No buscaba agradar, buscaba marcar territorio. Y funcionó. Las fragancias se convirtieron rápidamente en objetos de culto, no solo por su calidad, sino por la narrativa que las rodeaba. Usar Tom Ford no era oler bien, era proyectar poder, misterio y control. Ese éxito le dio algo fundamental: independencia financiera. Con esa base sólida, Ford regresó a la moda, pero bajo sus propias reglas: trajes impecables, líneas afiladas, sensualidad contenida. Cada colección parecía menos interesada en tendencias y más en perfeccionar una idea obsesiva: la elegancia como arma. A diferencia de Gucci,
donde debía equilibrar historia, herencia y mercado, su propia marca le permitía ser radicalmente coherente. Si algo no encajaba, simplemente no existía. No había compromisos, no había concesiones. Tom Ford no quería volumen, quería autoridad. Sus desfiles eran eventos controlados al milímetro. La música, la iluminación, el casting, todo servía a una atmósfera precisa. No había espontaneidad, había intención, y esa intención se sentía. El mensaje era claro. Esta no era una marca para todos. Era para quienes entendían el lenguaje del poder silencioso. Pero esa libertad absoluta también tenía un costo. Al eliminar filtros externos, Tom Ford se convirtió en su propio juez más severo. La presión ya no venía de ejecutivos, sino de su propia obsesión por la perfección. Cada decisión pesaba más. Cada error era personal. Mientras el público veía una marca sólida, por dentro, Ford lidiaba con una exigencia constante. Mantener el control significaba no delegar del todo. Y no delegar significaba cargar con todo. Aún así, la marca creció. Se expandió de forma medida, elegante. Nunca se masificó en exceso. Nunca perdió su aura. En un mercado saturado de colaboraciones y ruido, Tom Ford se mantuvo distante, casi inaccesible. Esa distancia era parte del encanto. Con el tiempo, su figura trascendió la moda. Se convirtió en un referente cultural. Un hombre cuya estética influía en cine, fotografía, música. Su nombre evocaba un tipo específico de lujo. Oscuro, sexual, controlado. Pero algo comenzó a cambiar. A medida que pasaban los años, Ford parecía menos interesado en la moda como industria y más en la creación como expresión personal. El calendario frenético de colecciones, la repetición de temporadas, la presión constante empezaron a pesar. Para alguien que siempre había buscado control, la moda comenzaba a sentirse como una jaula dorada, y entonces hizo algo inesperado. Miró hacia otro medio donde el control creativo era absoluto, donde la narrativa podía extenderse sin interrupciones, donde el silencio, la tensión y el deseo podían explorarse sin filtros comerciales inmediatos. El cine. La marca Tom Ford le había dado libertad, pero Ford quería algo más que libertad estética. Quería decir algo, y para hacerlo, necesitaba un lenguaje distinto, uno que no dependiera de temporadas ni tendencias, uno que pudiera explorar sus obsesiones más profundas sin la presión del mercado. La moda le había dado poder, pero el cine le ofrecía otra cosa: introspección. Sin embargo, antes de dar ese salto, había una dimensión de su vida que sostenía todo en silencio, una presencia constante que lo anclaba cuando el control se volvía demasiado pesado. Una relación que, lejos de los focos, definía al hombre más que cualquier colección, porque incluso en la cima de la independencia creativa, Tom Ford no caminaba solo. Detrás de la imagen pulida, distante y perfectamente controlada de Tom Ford, existía una relación que nunca necesitó espectáculo. Una historia que no fue construida para el público, sino para la supervivencia emocional de ambos. Richard Buckley no era diseñador, no era empresario, no era parte del ruido, era periodista de moda. Y, sobre todo, era estabilidad. Se conocieron a mediados de los años 80. Desde el inicio, la conexión fue inmediata, pero no explosiva. No fue una historia de excesos ni de dramatismo. Fue una relación basada en algo mucho más raro en ese mundo: constancia. Buckley era mayor que Ford, más reflexivo, más calmado. Mientras Tom se movía con ambición y control, Richard ofrecía perspectiva. Donde uno empujaba, el otro sostenía. Durante más de 3 décadas, caminaron juntos por una industria conocida por devorar relaciones. Y lo hicieron de una manera casi invisible, sin escándalos, sin titulares, sin necesidad de validación externa. Tom Ford protegía su vida privada con el mismo rigor con el que controlaba sus campañas, no porque tuviera algo que esconder, sino porque entendía el valor del silencio. En un mundo que exige exposición constante, él eligió preservar lo único que no podía permitirse perder. Richard Buckley fue ese ancla. En los momentos de mayor presión, cuando Gucci crecía a un ritmo inhumano, cuando el poder se volvía pesado, Buckley era el espacio seguro, el lugar donde Tom
No tenía que controlar nada. ¿Dónde podía bajar la guardia? Esa relación moldeó profundamente su carácter. Le permitió construir una carrera extrema sin perder completamente el equilibrio. Y aunque rara vez habló de ello en público, quienes lo conocían sabían que su fortaleza venía, en gran parte, de ese vínculo. En 2012, formalizaron su unión, no como una declaración política, no como un gesto mediático, simplemente como una extensión natural de una vida compartida. Poco después, se convirtieron en padres. La paternidad transformó a Tom Ford de una manera silenciosa pero profunda. El hombre obsesionado con el control tuvo que aceptar la imprevisibilidad. El diseñador perfeccionista tuvo que aprender a soltar. Y aunque nunca dejó de ser exigente, algo se suavizó. Por primera vez, su legado no estaba ligado solo a una marca o a una estética, sino a una vida que continuaría más allá de él. Aún así, la sombra de la pérdida nunca estuvo lejos. Richard Buckley enfrentó problemas de salud durante años. Tom Ford, acostumbrado a dominar cada aspecto de su entorno, se encontró frente a algo que no podía controlar. Y esa experiencia lo marcó más que cualquier crítica o conflicto empresarial. Cuando Buckley falleció, el golpe fue devastador. No hubo grandes comunicados, no hubo dramatismo público, solo silencio. Ese silencio era duelo. Por primera vez en su vida adulta, Tom Ford se enfrentó a un vacío que ningún logro podía llenar. La persona que lo había sostenido durante décadas ya no estaba. Y el mundo, que siempre había sido un escenario controlable, se volvió extraño. La pérdida de Richard no fue solo emocional, fue estructural. Rompió el equilibrio interno que había permitido a Ford operar con tanta precisión durante años. El control, sin alguien que lo amortiguara, se volvió pesado. Fue entonces cuando comenzó a replantearse su relación con el trabajo, con la fama, con la exposición constante. La moda, que antes había sido un refugio, empezó a sentirse insuficiente frente al dolor real. La familia se convirtió en el centro. El hijo, la memoria compartida, el legado íntimo. Tom Ford no dejó de crear, pero su mirada cambió. Se volvió más introspectiva, más consciente de la fragilidad. El amor que había sido su soporte se transformó en ausencia, y esa ausencia dejó una marca imposible de ocultar, porque detrás del poder, del control y de la perfección, Tom Ford seguía siendo humano, y ahora más que nunca, lo sabía. El hombre que había construido imperios estéticos se encontraba frente a una pregunta que ninguna marca puede responder. ¿Quién eres cuando la persona que te daba sentido ya no está? La respuesta no llegaría en una pasarela. Llegaría en otro lenguaje, uno más oscuro, más íntimo, más honesto. Cuando Tom Ford decidió entrar al cine, muchos pensaron que se trataba de un capricho más de un diseñador consagrado, otro territorio conquistado por el ego, otra vitrina para su obsesión estética. Pero el cine no fue un escape elegante. Fue una confesión, un espacio donde pudo decir lo que la moda, con toda su belleza controlada, nunca le permitió expresar del todo. Desde su primera película, Ford dejó claro que no le interesaba contar historias cómodas. Sus filmes no buscan agradar, buscan incomodar. Hablan del deseo, de la culpa, del duelo, de la obsesión con la imagen y del vacío que queda cuando el éxito ya no anestesia nada. Son relatos silenciosos, tensos, cargados de miradas largas y emociones que no explotan, pero pesan. A diferencia de muchos directores debutantes, Ford no se escondió detrás de efectos ni de tramas complejas. Su cine es preciso, casi quirúrgico. Cada plano está diseñado como una prenda perfecta, pero el contenido es todo lo contrario a lo superficial. En el fondo, sus películas preguntan lo mismo una y otra vez. ¿Qué queda de una persona cuando lo ha conseguido todo y aún así se siente rota por dentro? No es casualidad que sus protagonistas sean hombres aparentemente exitosos, cultos, admirados, pero emocionalmente aislados. Personajes que viven rodeados de lujo, pero atrapados en su propia mente. En ellos se refleja una inquietud profunda, una sensación de pérdida que no siempre tiene nombre. El cine se convierte así en un espejo incómodo, donde Tom Ford se mira sin maquillaje. El dolor en sus historias no es explícito, no necesita gritar,
está en los silencios incómodos, en los recuerdos que regresan sin aviso, en la imposibilidad de volver al pasado. Hay una tristeza elegante, casi contenida, que atraviesa cada escena, como si el director supiera que algunas heridas no se curan, solo se aprenden a vestir con dignidad. Este paso al cine también reveló algo más: el cansancio emocional detrás del perfeccionismo. Durante décadas, Ford fue el hombre que controlaba cada detalle, cada color, cada gesto. En el cine, en cambio, permitió que la fragilidad tomara el centro del escenario, no como debilidad, sino como verdad. Sus películas no ofrecen redención fácil, ofrecen honestidad. El público quedó dividido. Algunos vieron obras maestras sofisticadas. Otros las consideraron frías, distantes, demasiado calculadas. Pero incluso sus críticos más duros coincidieron en algo. Nadie podía negar que esas películas venían de un lugar profundamente personal. No eran productos de estudio. Eran declaraciones íntimas, disfrazadas de ficción. Con el cine, Tom Ford dejó de ser solo un creador de imágenes bellas. Se convirtió en un narrador de sombras, alguien dispuesto a explorar los rincones menos glamorosos del alma humana, y quizá ahí reside su mayor valentía. En un mundo obsesionado con la perfección, él eligió mostrar el costo emocional de sostenerla. Este giro creativo también marcó una etapa más introspectiva de su vida. Menos apariciones públicas, menos necesidad de impresionar, más silencio, más distancia, como si después de decir tanto a través de sus películas, ya no necesitara explicarse ante nadie. El cine no salvó a Tom Ford de sus fantasmas, pero le permitió dialogar con ellos, darles forma, mirarlos de frente sin convertirlos en espectáculo. Y eso, en una industria que suele explotar el dolor ajeno, es un gesto raro y poderoso. Al final, su obra cinematográfica no busca respuestas, busca preguntas, y deja al espectador con una sensación inquietante, pero honesta. El éxito no garantiza la paz, la belleza no cura el vacío, y el control absoluto puede ser solo otra forma de soledad. Tom Ford entendió algo que pocos se atreven a aceptar: que la elegancia también puede ser triste, y que detrás de las imágenes más perfectas, a veces, habita un silencio que lo dice todo. Hay momentos en la vida en los que incluso las figuras más poderosas descubren que no todo puede controlarse. Para Tom Ford, ese momento llegó envuelto en una pérdida que ninguna elegancia, ningún éxito ni ningún reconocimiento pudo amortiguar. La muerte de su compañero de vida no fue solo una herida personal, fue un punto de quiebre, un antes y un después que reordenó todas sus prioridades. Durante décadas, Ford había construido su identidad alrededor del trabajo. Crear era su refugio, su armadura y también su manera de existir en el mundo. Moda, cine, imagen, disciplina absoluta. Todo funcionaba como un sistema perfectamente engranado. Pero el duelo no entiende de sistemas. El duelo irrumpe, desarma y deja al descubierto una verdad incómoda. Cuando el amor desaparece, el ruido del éxito se vuelve irrelevante. Quienes lo conocían notaron el cambio. Menos apariciones públicas, menos declaraciones, menos urgencia por marcar tendencia. No fue una huida dramática, ni un retiro anunciado con fanfarria. Fue una retirada silenciosa, casi respetuosa, como si Ford entendiera que algunas batallas se libran lejos de los reflectores. Por primera vez, el hombre que había definido la estética de toda una era parecía cansado de mirar hacia afuera. El mundo de la moda seguía girando a una velocidad brutal, exigiendo novedad constante, energía inagotable y presencia permanente. Pero él ya no estaba dispuesto a pagar ese precio. No después de haber entendido cuán frágil es todo lo que creemos eterno. La pérdida lo obligó a confrontar una pregunta esencial: ¿quién eres cuando el trabajo deja de ser tu refugio? Para alguien como Tom Ford, acostumbrado a construir identidad a través de la creación, esa pregunta no era sencilla. El silencio empezó a ocupar un lugar central, y con él, una forma distinta de mirar la vida. Su decisión de alejarse gradualmente del día a día creativo no fue una derrota. Fue un acto de honestidad. Reconocer que el dolor necesita espacio, que no todo debe transformarse en producto, que hay momentos en los que no crear también es una forma de respeto hacia uno mismo. En entrevistas escasas y medidas,
Ford dejó entrever una verdad que muchos en la industria prefieren ignorar. El éxito sostenido puede convertirse en una prisión. La presión por mantenerse relevante, joven y deseable no distingue entre genios y principiantes. Y cuando la vida golpea de verdad, ese sistema muestra su lado más cruel. La moda, que alguna vez fue su lenguaje principal, empezó a parecerle insuficiente para procesar la ausencia. Demasiado rápida, demasiado ruidosa, demasiado enfocada en el exterior. El duelo, en cambio, es lento, íntimo y profundamente interior. No admite tendencias ni temporadas. Esta etapa de retraimiento no significó olvido. Al contrario, su legado ya estaba escrito. Cada silueta, cada campaña, cada decisión estética seguía influyendo en nuevas generaciones. Pero Ford ya no necesitaba reafirmarlo. Había comprendido que la verdadera permanencia no se defiende con presencia constante, sino con coherencia. Lejos de los focos, comenzó a redefinir su relación con el tiempo, con el descanso, con la memoria. El hombre que había dominado el arte de la imagen empezó a aceptar la invisibilidad parcial como un derecho, como un lujo distinto, uno que no se compra, se elige. En un mundo que glorifica la productividad sin límites, su retirada fue casi un acto de rebeldía. Decidir parar, decidir cuidar, decidir no responder a todas las expectativas. No por debilidad, sino por lucidez. Porque entender cuándo irse también es una forma de poder. La pérdida no lo destruyó, pero sí lo transformó. Lo volvió más contenido, más selectivo, más consciente de lo esencial. Y esa transformación, aunque menos visible que sus años de gloria, quizás sea una de las más profundas de su trayectoria. Tom Ford no desapareció. Simplemente dejó de estar disponible para un sistema que exige todo y devuelve poco cuando más lo necesitas. Su silencio no es vacío. Es una pausa cargada de significado. Una que recuerda que incluso los íconos, al final, son humanos. Y que a veces, la decisión más elegante no es crear más, sino saber cuándo retirarse. El legado de Tom Ford no se mide solo en colecciones icónicas, campañas inolvidables o películas aclamadas. Se mide en un cambio de sensibilidad. En la manera en que redefinió el poder de la imagen, el deseo y la elegancia, en una época que confundía provocación con ruido. Ford entendió que el verdadero impacto no está en mostrar más, sino en decir exactamente lo necesario. En la moda, dejó una huella imposible de borrar. Rescató casas en crisis, impuso una estética clara y devolvió al lujo una narrativa coherente cuando parecía perdido en la fragmentación. Hizo que el glamour volviera a sentirse peligroso, adulto, consciente. Demostró que la sofisticación no está reñida con la emoción y que la sensualidad puede ser inteligente. En el cine, su aporte fue distinto pero igual de profundo. No buscó cantidad ni velocidad. Eligió la precisión. Sus películas permanecen como piezas densas, incómodas, que invitan a mirar hacia adentro. No explican. Y en esa sugerencia, abren un espacio raro para la introspección en una industria acostumbrada a subrayarlo todo. Pero quizás su legado más importante no esté en lo que creó, sino en lo que decidió no hacer, en el momento en que eligió el silencio frente a la sobreexposición, en la retirada frente a la exigencia constante, en reconocer que incluso los creadores más brillantes tienen límites y que respetarlos también es una forma de grandeza. Tom Ford deja una pregunta incómoda para las nuevas generaciones. ¿Vale la pena sacrificarlo todo por la perfección? ¿Hasta qué punto el éxito justifica la renuncia a la vida interior? En una era que glorifica la productividad infinita y la presencia constante, su trayectoria funciona como advertencia y como mapa. Su historia recuerda que el talento puede abrir puertas, pero el equilibrio decide cuánto tiempo puedes permanecer dentro. Que la fama no protege del dolor, y que el control absoluto, llevado al extremo, puede convertirse en otra forma de soledad. Hoy, su nombre ya no necesita titulares diarios para seguir vigente. Vive en la influencia silenciosa que ejerce sobre diseñadores, cineastas y creadores que entendieron su lección más profunda. La elegancia no es apariencia, es decisión. Y a veces, la decisión más elegante es saber cuándo detenerse. Tom Ford no buscó ser un símbolo moral ni un ejemplo perfecto. Fue contradictorio, exigente, brillante y humano. Y justamente por eso,
Su legado resulta tan poderoso porque no promete finales fáciles. Propone preguntas necesarias, y esas preguntas, lejos de debilitar su figura, la hacen perdurar.